¿Qué tal amigos? Buenos días. Hoy desde la provincia de Chimborazo con una temperatura agradable de aproximadamente 11 grados centígrados, con tendencia a subir hacia los 24 el día de hoy. Hoy tenemos un invitado especial, al licenciado Freddy Bravo, ex asambleísta. Licenciado, buenos días, bienvenido. Gusto de saludarle. Buenos días, Sermer. Un placer estar con usted y un saludo para toda su audiencia. La situación actual que atraviesa el país a nivel nacional es crítica. ¿Cómo usted ha catalogado dentro de su análisis, mi estimado licenciado? Bueno, son 14 años de gobierno que se inició en esta aventura del 2007, cuando quien ejerció o quien inició su periodo comenzó por pulverizar las instituciones y apropiarse del poder. Apropiarse, digo, en términos casi de una especie dictatorial. Usted recuerda que comenzó dando un golpe de Estado al Congreso porque quería no ser fiscalizado. ¿Qué habría sido del país si habría habido una fiscalización al gobierno de Correa? Su aventura ha tenido un freno en su momento. ¿Cómo lo hicimos? En el año 2007, particularmente quien le habla, me presenté en un canal de televisión para denunciar la manipulación de los bonos Global 2030, que había sido el primer asalto que hizo el correísmo. Luego llegó a Montecristi, hizo una nueva constitución, cambió las cortes, cambió la corte constitucional, etcétera. Todo dirigido bajo su propio interés político cliente electoral. Ahí no había un plan de gobierno, ahí había un propósito, la permanencia en el poder, el uso de los fondos públicos, primero del presupuesto, segundo de los fondos conseguidos por la vía y por los artificios elaborados para el tema de los sobornos, contratistas cotizando para las campañas electorales, lo que de suyo implicaba que el Estado ecuatoriano, el gobierno, le devuelva con contratos con sobreprecio para poder recuperar las coimas. En definitiva, vino una bonanza petrolera que fue pulverizada porque a la usanza de que el Estado debe generar empleo, ampliaron en forma impresionante el aparato estatal. Usted entraba a oficinas públicas y veía escritorios de una persona que tenían gente alrededor, todos con una laptop, haciendo todos lo mismo, es decir, nada. Me refiero a la baja calidad de funcionarios que no eran útiles. Yo no tengo ninguna aversión contra el funcionario público. El funcionario público es un servidor de calidad, que es privilegiado siquiera el poder estar en esa función para servir a la ciudadanía. No es ni siquiera empleado del Estado, es funcionario, es servidor. Esto le puedo decir en inicio, como para poder ir desarrollando, esperando sus preguntas. Vino una crisis económica que se la advirtió en el 2015 con la baja del precio del petróleo, y Correa siguió en la misma actitud. ¿Pero qué hizo? Dijo, baje el precio del petróleo, tengo menos ingresos. Vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a prender el petróleo con los chinos, que ellos nos pongan la plata, los proyectos, los trabajadores, para todos los proyectos que los tenemos planificados. Ahí está Coca-Cola Sinclair funcionando en menos del 40% con una inversión brutal. Se Estimado metieron en la licenciado, aventura de la... una pregunta ahí dentro de lo que Claro, lo estamos escucho. abordando, este tema. Si bien es cierto, el correísmo prevendió el petróleo hasta el 2024, eso quiere decir que él ya se adelantó a los procesos electorales. Absolutamente. Pero además una preventa petrolera en el pasado, cuando se pretendía hacer un factoring petrolero, que es exactamente lo mismo, el retorno de Correa se oponía. Pero nunca se le hubiese ocurrido a un gobierno de la República hacer una preventa incondicional. La preventa es un asunto excepcional en un caso de guerra, en una catástrofe, en una pandemia misma. Se podría hacer una venta petrolera que es más difícil no solo por venderlo, sino por el consumo, porque la preventa está atada en que nosotros estamos mal y el resto está bien. Entonces el resto lo consume. Cuando usted advierte incluso lo del año 2024, ellos tenían planificado una perpetuidad en el poder, no calculaban por años, lo calculaban siempre partiendo de que el modelo castrista chavista era el modelo que debía haberse
había implantado en el Ecuador. ¿Recuerda usted al abogado Álvaro Noboa el año 2006 en la Cámara de Comercio de Guayaquil, en el debate presidencial, lo que le dijo a Correa? Tanto impactó en mucha gente que le ganó las elecciones. En primera vuelta le ganamos largo. En segunda vuelta hubo una manipulación del proceso con todo el aparataje chavista que estaba precisamente diseñado para invadir los países a los que pretendían ir capturando y reclutando. Estás financiado por Venezuela. ¿Quieres llevar el Ecuador a Venezuela? Imagínese usted lo que habría sido si nosotros no teníamos el dólar, que no fue obra de Correa, sino que más bien fue un intento permanente de desestabilizar el dólar. ¿Qué habría pasado del Ecuador si no teníamos moneda dura de la que no podían haber manipulado con políticas monetarias de coyuntura, tipo, por ejemplo, devaluaciones, emisión de billetes, etcétera? Una irresponsabilidad, pero monumental. Hoy estamos viviendo el resultado de ese manejo irresponsable, corrupto, torpe y miserable. Ahí sí podremos decir que de Carchi al Macará hubo corrupción en todo el Ecuador. Licenciado, es importante analizar también la independencia de poderes que a nivel nacional, pues prácticamente el mismo gobierno maneja todos los poderes sin independencia. Bueno, yo diría que luego de la reforma del año 2018, que nace de una consulta popular convocada por el presidente Moreno, las cosas cambiaron. ¿Qué habría sido del Ecuador con la presidencia del presidente Moreno? ¿No? ¿Habríamos nosotros descubierto o se habrían judiciado los escándalos en Latinoamérica y en varios países del mundo que lideró una empresa que era una especie de la empresa símbolo del señor Lula, que era el jefe del Foro de Sao Paulo? Porque como Odebrecht estaba Camargo Correa, Odebrecht, OAS, Furnes, Andrade Gutiérrez y otras empresas. Hicieron un pool de empresas. ¿Y qué es lo que pasaba? El BAN desde el Ecuador ponía el billete, el BAN desde Brasil ponía el billete, la empresa estudiaba los proyectos, el país buscado para este objetivo, por ejemplo en este caso el Ecuador, contrataba a la empresa, le entregaba contratos primero partiendo de las emergencias, contratos a dedo. Es decir, para hacer todo esto tuvieron que haber pulverizado la institucionalidad. ¿Habríamos nosotros logrado estar con Correa casi con un pie o los dos ya dentro de la cárcel? Porque estar en Bélgica prófugo no es otra cosa, lo mismo que estar aquí, porque el rato menos pensado, con una sentencia, él tendrá que jurar la bandera de Bélgica para intentar salvarse, pero cuando le caiga el juicio de balda también y se determine un tema de secuestro de Estado desde el Estado como un delito de lesa humanidad, no hay jurisdicción que se oponga para detenerlo porque se trata de un delito de lesa humanidad. Usted habla de las instituciones, si no cambiábamos las instituciones, si no había separación de poderes, que esa fue una lucha sangrienta allá en Francia, en la Revolución Francesa, para terminar con las monarquías. ¿Usted cree que el fiscal Chiriboga, el contralor Poli, la Corte de Correa, la Corte Constitucional de Correa, habrían dado paso como para hacer estas investigaciones? Es un imposible. El país lo desinstitucionalizaron. Vea usted, recuerde, amigo Herné, Correa varias veces dijo, yo no soy presidente del Ejecutivo, no, señor. El presidente yo, porque no se refería a otros presidentes, el presidente, es decir, yo soy presidente de la función judicial, soy presidente de la función electoral, soy presidente de la función legislativa, soy presidente de la función constitucional, soy presidente de todo el Estado, es decir, un acomplejado, torpe, miserable, que no entendió nunca, o es que el manuscrito que le dieron los Castro y los Chávez y los Lula le obligaban a decir eso. Yo entiendo que no hicieron mucho esfuerzo en obligarlo, porque estaba ahí en la bitácora, la orden que le dieron, y por eso lo financiaron, mi estimado amigo. Usted, dentro de su análisis, ha pensado que un candidato de la derecha desenterrará todos los actos de corrupción. A ver, eso es imperativo.
No se trata de la derecha, se trata de un hombre libre para hacer eso. Yo apoyo a Álvaro Noboa por una sencilla razón. Sencilla desde mi punto de vista porque lo apoyo desde el año 1998. ¿Por qué Álvaro Noboa puede hacer eso? Primero, porque no depende de nadie. Es un hombre libre. Segundo, tiene en su mentalidad cosas como estas. Abrir las puertas del Ecuador para la inversión extranjera. Pero eso no es cuestión de decirlo. La mujer del César tiene que ser y parecer. Álvaro Noboa es un generador de riqueza y de empleo. Un inversionista del mercado capitales ve al Ecuador con un presidente como Álvaro. Dice, ese es un Ecuador posible. ¿Por qué? Porque una persona que piensa así, piensa en una economía libre, con impuestos a la baja, ¿no? Con cero asfixia al sector privado, regularlo para que haga las cosas, para que genere empleo, pero no intervenir, pues, regularlo bajo las premisas de las necesidades, de las leyes del país, de nuestra riqueza, de nuestros recursos naturales, etcétera. Segundo, no tiene Álvaro Noboa que transar con un constructor de carreteras que le financie la campaña para después ponerle el ministro de Obras Públicas. No, no tiene que pensar en el sector petrolero, en buscar un petrolero o una empresa petrolera que le financie la campaña para después ponerle presidente de Petroecuador y ponerle ministro de Energía. No, es decir, tiene libertad para eso. Eso es básico. Hay una encuesta que han hecho el Foro de Sao Paulo, donde se les moja la pólvora y quieren usarla y mal usarla, que el país está harto de la corrupción de Moreno. El problema es que la corrupción que en este gobierno se ha dado fue con personajes heredados por el presidente Moreno, porque cuando él se posesiona, no tenía un solo asambleísta. Es decir, la parte operativa política estaba en las manos de Correa para hacer de él un títere y se sacudió y por suerte vino la consulta popular y el pueblo dijo, a ver, primero, nunca más los corruptos pueden ser candidatos. Segundo, reestructure todos los organismos de control, Consejo de Participación Ciudadana, etcétera, 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 Contraloría, Fiscalía. Y eso es lo que se ha hecho. Entonces, el tema, para ser preciso en su pregunta, y para relacionarlo con lo que la gente piensa. Acabo de escuchar una entrevista a un candidato presidencial, por primera vez está hablando de la corrupción. La corrupción, el 40% de los ecuatorianos está harta de esta banda de pillastres que quieren venir por más. No vienen a recuperar la plata, quieren venir a recuperar lo que no han robado en 4 años. Y eso hay que impedirlo. Usted dijo un momento, la corrupción en el Cárcel Magará. Yo, ¿quién le habla? El año 2008 descubrí los contratos de Correa en Loja con el hermano de Correa, que compró una empresa quebrada y se hizo dar a dedo $58 millones en contratos, a dedo. Le dieron el 65% de anticipos y hasta el momento no liquidan, de acuerdo, por supuesto, y tomando en cuenta las garantías de buen uso de anticipo, no liquidan esos contratos, lo que quiere decir que ahí metieron dinero sin fondo. Y como ese, varios, mi estimado amigo. Mi estimado Freddy, ¿cómo analiza el resentimiento que existe dentro del sector indígena, donde hay problemas con Yacu, hay problemas con Vargas, hay problemas con Isa? Bueno, el señor Isa dice que entre ellos hay diferencias y que son profundas. Yo sí creo que hay, pues, porque, por ejemplo, hay un grupo investigado está el señor Vargas, encabezado por el señor Vargas, que incendió la Contraloría. Entonces sí debe haber indígenas que no quieren parecerse a ellos. Hay indígenas que estuvieron en la destrucción de la ciudad de Quito y en los asaltos que se dieron a algunas ciudadelas y la pretensión de intimidar al pueblo. Yo no creo que son así todos los indígenas. Y cuando hablo de los indígenas no quiero ser excluyente ni peyorativo, todo lo contrario. Ese es un sector que vive nuestra realidad de plurinacionalidad, pues no hay duda de eso. Pero evidentemente este es un solo país. La plurinacionalidad no quiere decir un estado dentro de otro estado. No, todos somos iguales. Yo no tengo diferencia en exigir derechos, por ejemplo, con el señor Salvador Quispe, prefecto de Zamora. Y no creo que él piense que tiene derechos especialísimos o derechos particularísimos respecto a los ecuatorianos. Yo lo he escuchado a él
en sus opiniones políticas, ya en el ejercicio mismo de un cargo público. Así que esas diferencias que hay ahí, o esas broncas que hay ahí, yo pienso que los va a llevar a una especie de rompimiento Pachacutic-Conalle, porque la Conalle fue la primera realidad, si se quiere, de los pueblos indígenas del Ecuador, y luego definieron ellos hacer un brazo político, es decir, Pachacutic. De todas maneras, ahí hay un fraccionamiento. No tengo mayor opinión sobre eso. Yo lo que pensaría que ellos también, desgracia pública, de que los recursos públicos han desaparecido del Estado y se han perdido por miles de millones de dólares y que bien pudieron haber sido invertidos a través de diferentes formas, incluso reconociendo su propia realidad partiendo del hecho de que qué proyecto es mejor y es expedito y es útil y beneficioso para un sector. Cuando nace de ahí mismo, pues cuando nace de territorio, cuando nace in situ. Así que eso le puedo decir en principio, lo que yo estoy opinando es un tema electoral. Lo otro es lo profundo, ¿no? El sostenimiento, o mejor dicho, el desarrollo sostenido del Ecuador, equitativo, igualitario. Todos somos ecuatorianos, todos tenemos el mismo derecho. Estimado Freddy, en este 2021 aparecen muchos candidatos nuevos y prácticamente los ecuatorianos dan a entender que esto se ha vuelto un negocio. Es importante que ellos participen en la primera vuelta y se dé una segunda vuelta para poder negociar instituciones. Lo que sería importante es que no se dé segunda vuelta, entonces no tendrían que negociar. Yo respetaré el interés, el deseo, pueden decir muchos, el civismo que crean tener o estar asistidos como para ser candidatos. Pero mire, a propósito de los nuevos de repente con Correa, mejor dicho, los nuevos fueron una novelería. Correa hizo mucho daño a los jóvenes incluso, porque a los jóvenes los metió de herramientas para hacer cosas en favor de su pretensión de perennidad. Alguna vez no discutía, sino recibí una llamada telefónica en una intervención, y algún joven me decía respetuosamente y con afecto, mira Freddy, yo pensaría que ya nos toca a los jóvenes, y le dije, yo no sé cuáles tienes de referentes, ¿no? Lo tienes referente a Espinel, lo tienes de referente a Rivera, a Correa, ¿a quién tienes de referente? Entonces, yo pienso democrática y libre, de a poco va a irse depurando, si se quiere, por el reconocimiento mismo que existe desde la ciudadanía a esas candidaturas. Nosotros vemos este momento las encuestas y están claramente definidas en función, nadie duda este instante, por eso es que incluso el CNE se ha visto en la desvergonzada actitud de pretender eliminar el partido de Álvaro Noboa. ¿Por qué eliminan el partido de Álvaro Noboa? ¿Porque está en un puesto atrás del último o porque está liderando? Es un operativo parecido al del 1998 que ganó las elecciones y no le entregaron la presidencia. En el año 2006 le ganamos a Correa y en segunda vuelta teníamos una tendencia clarísima, pero de pronto comenzaron las manipulaciones en la función electoral. No hubo elección de las que participó Álvaro Noboa y Correa que no había habido manipulación de Correa. Una manipulación vergonzosa, una manipulación infame. Y claro, él decía, nunca me han ganado una elección. Nunca me han ganado. Claro, pues, nunca te han ganado una elección si manipulaste los procesos electorales. Entonces, los candidatos, yo habría querido, no sé si todavía estamos a tiempo, de que este Consejo Electoral resuelva no gastar un centavo en la campaña, pero un centavo, porque además no tienen que recorrer, pues, mucho, no tienen que hacer tarimas, no tienen que pagar artistas, no tienen que contratar sonidos, escenarios, etcétera. Además, deberíamos ser un poco conscientes de acuerdo a la realidad en que vivimos. Esta opción que está usted y yo, telemática, va a ser la herramienta de campaña y tiene costos muy bajos. Lo que sí, y ayer decía en un programa de televisión que yo hago en Quito, en la cadena Sucesos, esta campaña
tiene particularidades. Es inédita por mil circunstancias. Venimos viviendo una pandemia. El Ecuador y el mundo no estuvo preparado para una pandemia. Las instancias de salud en el mundo se prepararon apenas para epidemias. Así que esto es un asunto muy grave. A ver, yo decía, esta campaña tiene una particularidad. Porque si yo estoy en una cuenta de Facebook y escucho a un candidato, yo puedo poner un clic, a ver, ¿qué es que decías? ¿Qué es que estás proponiendo? A ver, repite. A ver, propongo un puente. Perdón, propones un puente, pero en ese sitio no hay un río, pues. ¿Qué mismo propones? O sea, va a ser mucho más reflexiva. Hasta los jóvenes, los niños, incluso que mucho usan las redes sociales, van a poder escuchar lo que dicen los candidatos y le van a preguntar. A mí, mis hijos cuando eran niños me preguntaban todo. Hoy mis nietos me preguntan todo. Oye, ¿por qué dice tal persona tal cosa? Así que esa es mi opinión respecto a las candidaturas. Estimado, Ese número no habría. Sí. estimado Freddy, en este Dígame. proceso del 2021, ¿usted será candidato en Loja? ¿Será candidato a nivel nacional? Ese es un tema que todavía está en horas para que se inicien las primarias. No me anticipo, no es un asunto que desde el punto de vista personal, me tiene desesperado, ni mucho menos. Estoy desesperado en la opción de que Álvaro Noboa sea presidente, ir a batallar por lo que él proponga, porque el Congreso es un campo de batalla política y muy fuerte. Y en esa materia, cuando a mí me correspondió, ya lo hice. Correa me votó del Congreso, pero yo lo que no pudo hacer es taparme la boca ni cortarme las manos. He batallado combatiendo la corrupción del correísmo. ¿Quién hablaba del proyecto San Francisco en el año 2008? Nadie, pues. En el año 2015 yo le presento una carta al alcalde de Quito y presento a la CAF diciendo, señores, los de Odebrecht están en un escándalo terrible, el lavallato en el Brasil. ¿Cómo pueden mantener un contrato con una empresa corrupta que debería haber primero presentado un certificado anticorrupción para poder ser sujeto de crédito a los multilaterales? Burlaron todo. Así que ese es un tema que las primarias con las autoridades del partido lo resolverán. He hablado varias veces con el abogado Noboa lo que significa el Congreso, porque obviamente es la Asamblea, perdón, porque evidentemente pues él está con la visión, con la mentalidad, con la actitud y con la responsabilidad de hacer las cosas en un ejercicio absolutamente sostenido. El Congreso es colegislador, pues. El Ejecutivo es colegislador. Las leyes se las hace de iniciativa del Ejecutivo también, por ejemplo, las de orden económico y de iniciativa de la ciudadanía a través del Congreso. Y hay que estar absolutamente conectados. Y es evidente, lo mejor que le podría ocurrir a un gobierno es tener un equipo de gobernabilidad, con quien entenderse no desde la campaña, sino desde siempre. Cuando en el año 2015, el abogado Noboa me pidió que le haga un partido político, que es el Partido Adelante, Ecuatoriano Adelante, yo hice la declaración de principios, como de acuerdo a lo que piensa él, pues respecto del Estado, las instituciones, la separación de poderes, la libertad de empresa, el privilegiar la libre iniciativa de la gente, el abrirse al mundo, dando seguridad jurídica. Los estatutos los hice casi un copy-paste de lo que fue el PRIAN, partido en el cual milité cuando fui diputado. Así que eso le puedo responder frente a esa pregunta puntual. Querido amigo Freddy, muchísimas gracias. En la parte final, ese mensaje para todo el Ecuador. Bueno, yo pues le quiero agradecer infinitamente por esta opción. He estado varias veces en la ciudad de Riobamba, la provincia del Chimborazo, cuando viajo entre mi tierra y la ciudad capital, donde hago algunas actividades por tierra, pues me encanta ir conduciendo. Conozco mucho la provincia de Chimborazo. Conozco ese paso entre la provincia de Chimborazo y la provincia de Bolívar, que es muy poco usado. Yo lo usé por alguna necesidad política de coordinación entre las provincias de Chimborazo, de Bolívar y después Tungurahua. Así que le mando un abrazo inmenso a usted y a su gran audiencia. Qué gusto de haberlo saludado. Muchísimas gracias, estimado Freddy. Sin duda, aquí en el Ecuador. Gracias. Un abrazo. Nace la corrupción, sigue creciendo el narcotráfico y la persona que salga electa en el 2021 tendrá que luchar con estas dos pandemias.
Regresamos después de la pausa. Ya venimos con el ingeniero Galo Lara. Bienvenidos.